Pues ya estamos de vuelta aquí en el foro hablando del GIEI y de sus conclusiones del primer informe sobre el caso Ayotzinapa. Y nos decía Ricardo antes del corte que una de las observaciones, quizá estas de fondo, que hacía el grupo al Estado mexicano, es que la metodología con la que llevamos a cabo las investigaciones, sobre todo para casos de violaciones graves de derechos humanos, no es la adecuada. Claro. Que en México no tiene, digamos, desarrollada una metodología ad hoc para este tipo de cosas. Y nos ponías algunos ejemplos y me gustaría que nos dieras algunos más. Por supuesto. Y complementando este dato, un dato que me parece significativo respecto a la forma como, por ejemplo, se priorizan los testimonios sobre la evidencia científica, es el dato que el propio grupo de expertos independientes da respecto a las personas que en el caso Iguala fueron detenidas por la PGR. 77% de las personas detenidas por la PGR tenían algún tipo de lesiones. Okay. Es decir, un sistema de justicia que se encarga de promover la investigación basada en testimonios va a generar incentivos para la tortura. Sí, porque hay que levantar la información en poco tiempo y demás, como sea, y eso es lo que te ordena el jefe y se acabó. A toda costa y sobre todo descartando la posibilidad de llevar a cabo investigaciones basadas en peritajes científicos, en otro tipo de evidencias duras que permitan que las testimoniales no se vuelvan una prueba tan imprescindible para las investigaciones. Y es un dato fundamental, pues estamos viendo el tema de la tortura, es un tema en verdad presente, delicado y reconocido finalmente por las autoridades del Estado mexicano. Claro, y que volvemos a lo mismo, el caso Iguala es un botón de muestra de una situación generalizada respecto a violaciones graves a derechos humanos en México, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos de personas, son una realidad constante que no tiene que ver, me parecería, con una visión vinculada a la participación de algunos malos elementos de las corporaciones que no han hecho bien su trabajo. Es un problema más Tenemos serio, que entender qué incentivos se generan desde el propio sistema de justicia que en realidad permiten que se cometan este tipo de violaciones. ¿Cómo reaccionó el Estado, Malena? Al informe. Pues al informe estos resultados, a esta crítica estructural. La verdad es que hace mucho sentido que con un informe de este tipo, con la información que arroja, se vuelve un informe, por decirlo suave, incómodo. Pensemos en el Estado, una versión de los hechos que es derrumbada por un informe que presenta el GIEI, ¿no? Creo que el informe tuvo que haber molestado, al menos, ¿no? Pero la verdad, lo platicaba con Ricardo antes de iniciar. ¿Qué esperaba el Estado? Estamos hablando de un grupo de expertos independiente, que iba a hacer su trabajo y que iba a ser un trabajo desde una expertise y una mirada diferente, y bueno, los resultados fueron esos. La verdad es que cuando leí el informe, lo vi como una oportunidad que debía tomarse tomar el Estado para intentar atender qué pasó en Iguala, claro, resolver qué pasó sus propias desde esta otra mirada, ¿no? Y tomar estas recomendaciones para empezar a generar otros mecanismos. Hay un tema que no hemos comentado y es una línea adicional de investigación que plantea el informe, que es la del quinto autobús. Ajá. El informe de la Procuraduría habla de la toma de 4 autobuses, la investigación, perdón, y el informe del GIEI habla de la toma de 5 autobuses. Lo menciono por una razón. El GIEI ha puesto como mucho el énfasis en la posibilidad, como una línea de investigación, en que el quinto autobús no haya sido ni siquiera investigado, a pesar de que hay declaraciones de por medio, de que hay videos que acreditan la toma del autobús y tal, por la posible existencia, digamos, se parte de un hecho. Iguala forma parte del tráfico de heroína a Chicago. Y el tráfico de heroína se lleva a cabo mediante autobuses, obviamente camuflajeando las drogas, la línea de investigación que sugiere el GIEI es que ese autobús probablemente... Los chicos se subieron a ese autobús y quizás ese autobús tenía droga o dinero, y en virtud de esto hay el despliegue policíaco y masivo, con ese nivel de fuerza tan irrazonable que supuso los hechos en Iguala, ¿no? Que supieron los hechos en Iguala. Esta es una línea que está en el informe. Y que no se ha retomado por parte del Estado. Cuando se acaba el primer mandato del GIEI, se abre, como señaló Paulina, un segundo periodo, y un poco una de las cuestiones que plantea el GIEI en este segundo mandato es que las líneas que están en su informe sean retomadas. Otro tema que me parece relevante que está en el segundo mandato es que cambie de lugar la investigación, que pase del aceido
a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría en la idea de subsanar las debilidades o omisiones que hubo en la primera etapa. Y la manera en la que lo analizas. Una mirada diferente desde una perspectiva de derechos. Exacto, nos decía Ricardo, colocar la lógica de los derechos en el centro y no la lógica de una investigación criminal ordinaria. Exactamente. Adelante, Ricardo. Y que habría que complementar una cosa, es decir, y que es el día de hoy el informe del GIEI al menos nos puede dar esa visión. La investigación que ha llevado a cabo el Estado mexicano el día de hoy está en duda. Okay. Una investigación con enfoque de derechos humanos debería cumplir con dos aspectos fundamentalmente: con la confianza de las víctimas y de la sociedad, y con la capacidad técnica y científica para desarrollarse con la debida diligencia. Y no hay estas dos. Me parece que justamente la pregunta es: ¿quién puede en este momento garantizar una investigación que le dé confianza a las víctimas, que son las principales afectadas por las violaciones a derechos humanos? Ya al cabo ya del tiempo que ha transcurrido. Con el tiempo que ha pasado, con las debilidades que se han puesto sobre la mesa, pero además que cuente con una legitimidad institucional, técnica, científica para poder llegar a un buen resultado. No, es que sin esa, digamos, solidez técnica es difícil que haya una aceptación, porque obviamente en un caso tan terrible de desaparición de personas, las víctimas van a tener una situación permanente de insatisfacción ante cualquier resultado, porque este asunto es un asunto, digamos, de pérdida radical mientras no aparezcan sus familiares. Y que precisamente por eso la presencia del grupo interdisciplinario se vuelve una garantía a favor de las víctimas. Okay. Es decir, no solo es un acuerdo de cooperación entre el Estado y un organismo internacional. Se trata de una garantía de acceso a la justicia y de verdad a favor de las víctimas. La pregunta es entonces, ¿de qué forma el Estado entonces podrá garantizar que las víctimas cuenten con una medida de garantía que garantice de forma integral las reparaciones? A ver, ahí está buenísima la pregunta, ¿de qué forma el Estado puede La verdad, garantizar? en esta segunda etapa del mandato hubo un acercamiento de las víctimas, de los familiares, con la titular de la Procuraduría, con el titular de Segov y tal, pero a mí me parece que no puede quedarse ahí. Hay un tema que me parece relevante, que tiene que ver con que la información que se difunda, los avances en la investigación, pasen en primera instancia por los familiares, que los familiares conozcan esta información, que además eso fue un acuerdo. Sí, que no se haga pública. Exactamente, eso fue un acuerdo. Y bueno, Paulina lo retoma en la cápsula, es decir, el 1 de abril se publica, la Procuraduría tenía el interés de hacer un peritaje adicional en relación a los hechos al incendio en Cocula, y el acuerdo había sido que se hiciera el peritaje, digamos, el GIEI participó en el diseño, en la metodología, en los perfiles, pero el acuerdo que se tomó es que el peritaje se diera a conocer siempre y cuando fuera definitivo y pasando en primera instancia por los familiares y después... Y eso generó, hablando de estos episodios que generan como una ruptura en la relación, me parece que este hecho de... Pero es que un punto bien importante, Male, y que se los pregunto a los dos, Ricardo, Malena, hay muchos actores involucrados. Sin duda. Es decir, es que cuando haces esta descripción, claro, probablemente no fue una intención o una decisión que proveniera de la cabeza de la Procuraduría, pero pues hay actores que tienen acceso a la información y que está en su interés, no sé cuál sea, entorpecer las investigaciones. ¿Esa es una hipótesis posible? Es posible, pero creo que quizá lo más interesante sería mirar. Y contaminar las relaciones. Sí. Por supuesto, pero creo que esto se da en la medida en que tendríamos que evaluar el tipo de respuestas que los estados brindan ante organismos internacionales. Okay. Porque si los estados constantemente, es decir, hay me parece que respuestas más bien vinculadas a una perspectiva democrática y hay respuestas más bien vinculadas a una lógica no democrática. Respuestas vinculadas a una lógica democrática serían aquellas que reconocen la valía del esfuerzo internacional, que reconocen las insuficiencias del Estado para atender las violaciones a derechos humanos y que entonces responden de manera abierta y dispuesta a atender y hacerse cargo de esas violaciones. Una forma distinta de ver la respuesta de los organismos internacionales me parece que es una tendencia completamente refractiva a recibir las observaciones internacionales. Me preocupa que las respuestas que se colocan en el caso Iguala sean más bien de este segundo tipo. Pero me parece muy bien, pero es un análisis, se lo pregunto más a la visión más politológica del asunto. Es una visión, digamos, muy jurídica. ¿En qué sentido? Es mirar al Estado como si fuera una entidad única que actúa de manera, digamos, coordinada y con una sola voz.
en realidad lo que vemos es que aquí hay una enorme cantidad de actores que tienen agendas encontradas y que forman parte del Estado, Malena. Así es, lo que hay que tener presente es que si bien es así, es decir, que el Estado es un ente que se abre, que no, es que no está unificado, las obligaciones frente a los derechos están en el Estado y el Estado tiene que responder por ellas con independencia si son actuaciones de la Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad Pública, tal. Okay, las de obligaciones la Policía Municipal, exactamente. Exactamente. Y hay un dato también, Pedro, que quizás valdría la pena señalar, y es el GIEI puso mucho énfasis en como una limitante a la investigación que no hubieran podido entrevistar a los elementos del 27 Batallón. Sí, que ese ha sido un tema permanente. Y este es otro tema que no logró conciliar, sino más bien que hubiera fricciones entre Estado y el GIEI. Porque además en un principio se dijo que se iba a ver, ¿no? Posteriormente se dijo, bueno, el GIEI va a poder hacer preguntas en el ámbito penal. Okay. Y el GIEI dijo, nos interesa que nosotros podamos tener la interlocución con los militares. Y después se dijo, no, en realidad no van a poder hacer las preguntas, pueden enviar un cuestionario y además no pueden estar presentes en las diligencias. Entonces, también ha habido, un poco hablando de... Claro, de estas... de los temas, momentos... En donde no se ha logrado... Yo creo que hay que reconocer, el expediente completo del caso se le facilitó al GIEI. Y eso me parece que esto o sea, el Estado facilitó apoyo técnico y logístico, total, etcétera, pero en este tema no hubo avance, claro. No hubo ningún avance. O sea, hay algunos temas en los que los desencuentros han sido... Y me parece que este es uno. No, y es muy importante. ¿Qué va a pasar, Ricardo? Ellos presentarán su informe final este día 30 de abril. ¿Es previsible que haya nueva información adicional? ¿Qué esperemos? Yo creo que muchas de las líneas que se han planteado como cuestionamientos a las investigaciones se van a mantener, quizá algunas de ellas se puedan ampliar, pero creo que lo más importante y que no deberíamos perder de vista es lo que más allá, es decir, el caso Iguala es fundamental, pero el tipo de recomendaciones que trascienden al caso Iguala y que nos obligan a repensar de verdad como Estado, como sociedad, el tipo de instituciones y la forma como estamos atendiendo las violaciones a derechos humanos en México. El propio informe de la Comisión Interamericana ya hacía énfasis en problemáticas muy graves que generan una crisis de derechos humanos en nuestro país. Y creo yo que lo que pasa en el caso Iguala simplemente es un reflejo de esto que en términos país estamos viviendo, ¿no? Entonces, me parece que el futuro del caso Iguala tendría que pensarse en función del futuro de las investigaciones de derechos humanos en México. Nos invita, Ricardo, a ver, como ya decías tú, como una oportunidad en realidad. Sí, es decir, claro. ¿no? Yo creo que la labor del GIEI, más allá de aclarar lo ocurrido en Iguala, busca que no haya impunidad frente al caso y, por otro lado, que estos hechos no se repitan, Pedro. La desaparición forzada es una violación que ocurre y ha ocurrido en México desde hace muchos años. Y pareciera que no hay un diseño institucional ni de política que inhiba que estos hechos ocurran. El GIEI presentó al final de su mandato un cuaderno de recomendaciones al Estado y yo creo que una parte bien relevante de su informe final de mandato va a ser qué recomendaciones debería tomar el Estado de carácter estructural para que las desapariciones forzadas no se repitan en México o haya un protocolo homologado, digamos, de atender estos hechos cuando ocurran, ¿no? Es muy difícil anticipar lo que va a suceder, pero te preguntaría, Ricardo, a partir de esto que dice Malena, hay ya una serie de recomendaciones muy puntuales, tú lo decías, sobre un tema muy relevante. ¿Ves disposición y apertura del Estado mexicano para recibirlas como creo que se deberían de recibir, que es con, digamos, preocupación y al mismo tiempo con disposición a ponerlas en marcha? Bueno, creo que un indicador fundamental de la disposición tendría que ser la oportunidad de mantener un mandato que aporta credibilidad a las víctimas. Desde esa perspectiva, creo que las respuestas que se han dado en los últimos meses a diversos informes de organismos internacionales nos revelan que la posición que ha adoptado el Estado en estos temas no ha sido necesariamente la más afortunada. Me parece que el gobierno mexicano, la historia de la diplomacia mexicana se ha caracterizado, sobre todo, pensemos a partir de la apertura al escrutinio de organismos internacionales que se planteó en el año 2000, había sido una posición de apertura. Y tú dices que hay ahora una suerte de retroceso. Y parecería ser, es decir, las últimas respuestas del Estado mexicano, me parece que justamente cuando los informes plantean cuestionamientos o hacen evidentes violaciones a derechos humanos, en realidad han generado posiciones muy encontradas entre el gobierno y los organismos internacionales, que incluso
han llevado a muchos actores a emprender campañas de descalificación contra los mecanismos internacionales. Ahora, siendo así, Malena, es tangencial el tema, es casi paralelo, pero ¿cómo interpretar en este contexto que dice Ricardo el evento del secretario de la Defensa Nacional con estos 30,000, digamos, militares en las que dice con toda firmeza que la tortura no es un acto que pueda admitirse en México? ¿Cómo interpretarlo? Lo que pasa es que hay mensajes como encontrados, Pedro. Yo he escuchado al secretario decir cosas, por ejemplo, tiene que ver con derechos humanos, con violaciones, y por otro lado estos hechos. Es decir, como hay dos realidades, la del discurso de los titulares de las instituciones en México que hablan de respeto a los derechos y de actuaciones conforme a derechos, y hechos como Ayotzinapa que te hablan de otra cosa. Yo, Pedro, retomaría una cosa que sí, yo coincido con la apreciación de Ricardo de muestras en el Estado de no interés de hacer suyas las recomendaciones. Y yo ahí preguntaría, ¿qué papel puede jugar la universidad, la academia, la sociedad civil? ¿Qué papel podemos jugar los mexicanos para que estas recomendaciones no se queden en un documento y puedan traducirse en políticas públicas en las instituciones en donde cabe que se impulsen, digamos, ¿no? Pues la verdad es que con esta pregunta de Malena, que no va dirigida solo a nosotros dos, que va dirigida sobre todo a ustedes, ¿qué es lo que debemos hacer desde la universidad, por supuesto? Pero dice Malena Cervantes con toda razón, desde la sociedad civil, para lograr que estas recomendaciones en verdad impacten y transformen la manera en la que estamos procesando las violaciones de derechos humanos, y algo fundamental que decían, y sobre todo para prevenir que las violaciones de derechos humanos dejen de ser una realidad constante en nuestro país. Pues les decía, con esta pregunta nos vamos de este programa de Observatorio a un corte. Usted sabe, nos queda nuestra sección desde el campus, en esta ocasión con Lucía Rafael. Hablaremos de otro tema, pero un tema que también tiene que ver con los derechos humanos y que es el juzgar con perspectiva de género. Regresamos.